los ecuatorianos. Francisco Huerta Montalvo fue un hombre honesto, un hombre cívico, un hombre que le alertó al Ecuador hace 14 años lo que se venía en el país. Él dijo que íbamos a un narcoestado luego de los hechos de Angostura, marzo del 2008. Prohibido olvidar, gobierno del prófugo en Bélgica. Él permitió, el gobierno de la década robada, permitió guerrilleros en nuestro territorio. Sacó a los gringos de la base de Manta, año 2009. Se dañaron los radares para detectar al narcotráfico. Se dejó en indefensión al país y se facilitó el narcotráfico. Esta es la factura que estamos viviendo. Y hay seguidores obnubilados, enceguecidos, que no entienden eso. Esto dijo para Registro Histórico el doctor Francisco Huerta Montalvo. Yo insisto en la vieja denuncia y con todas las variaciones que el tiempo me ha permitido hacer. Yo no quiero llover sobre mojado reiterando un punto de vista con necedad, pero parece necesario. El riesgo de la narcodemocracia dejó de ser riesgo de narcodemocracia. Nos convertimos en una narcodemocracia y cuando se violenta la posibilidad de la división de poderes, cuando hay reelección a continuo y cuando se tiene control de todas las funciones del Estado, estamos en una narcodictadura. Pero ¿dónde están las responsabilidades de que ese hecho pueda designarse como tal? Eso es lo que el país tiene que decirle a todos tus ciudadanos. Allí está la duda mayor que nos permite sentir horrorosa sensación de que no pasa nada ya, que simplemente, como acaba de decir Diego, efectivamente el país tolera todo y estamos cansados, por lo menos un sector, una reserva pequeñita, cada vez más pequeña del país. ¿Por qué ya el país no se asombra con estas cuestiones? Bueno, ese es otro fenómeno, pero mientras esa pequeña porción que sí se da cuenta de que esto es tremendo para la República, alce su voz y reclame, tenemos obligación de insistir en transparencia, en claridad. Y por supuesto que puede ser una necedad insistir en que se aclare algo que no podrá develarse, por lo menos en este régimen, porque toca directamente a funcionarios vinculados con el régimen. Porque de otra forma, sin complicidad oficial, no se entiende que pueda pasar todo lo que ocurre. Y ya hemos visto narcoestados en otras partes de América Latina y del mundo, y las vinculaciones siempre son incluso de un sector del tráfico que a partir de sus vinculaciones oficiales tiene facilidades en contra de otro sector. Eso ha venido pasando hasta en Colombia, aquí al lado, y dicen que está pasando en México. La mejor estrategia es poner a unos traficantes contra otros con complicidades oficiales. Así ha venido ocurriendo, pero eso no es ninguna cosa que resulte grata para el país que la sufre. Entonces necesitamos insistir en que haya aclaraciones válidas, dignas de ser escuchadas, y no esta maldita visión de siempre echarle la culpa a la prensa corrupta o a la oposición. La definición que determina que uno, a pesar del riesgo de perder la libertad, llegue a la conclusión de que quien ama la libertad como bien supremo siempre tiene que estar dispuesto a perderla, defendiéndola. Y eso es lo sustantivo, mantener coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace a pesar de todos los riesgos. El estado real de la situación política en el país. Vivimos una dictadura de las peores que hemos tenido, corrupta como todas ellas, pero además con vocación despótica más evidenciada, con afán concentrador del poder, con un viso totalitario en pleno. Ya lo planteaba Julio César recordando su función de maestro universitario de Derecho Constitucional y temas de teoría política. Pero claro, eso ya no conmueve el ser nacional, sino en muy pocos espíritus. Esos pocos espíritus hay que protegerlos, hay que exaltarlos, hay que hacerlos modelos de comportamiento y seguir en la tradición ecuatoriana de amor a la libertad que nos viene desde antes de Espejo, que tiene un gran
en el precursor y que ha continuado con todos los grandes luchadores que han hecho la historia de la República. Democracia involucra una serie de valores que ahora no están vigentes. Y como además tenemos penetración del narcotráfico, esta es una dictadura con narcotráfico como problema. Lo ponemos así para que nadie se escandalice, porque no se trata de escandalizar. A mí no me hace gracia hacer este diagnóstico, pero creo que es mi obligación reiterarlo con todas las palabras para ver si nos decidimos a actuar. Y esto no es un problema, Gonzalo, en esto hago una pequeña crítica a cómo lo plantearon. Este no es un problema del gobierno, es un problema de toda la nación. Compete a todos y cada uno de los ecuatorianos. A mí no me hace ninguna gracia, insisto, a la situación. Y menos gracia me hace describirla. Pero si no la planteo con esa crudeza, incluso dureza, parece que no se entiende. Cuando yo hablé de narcodemocracia como riesgo, me dijeron que había tenido una expresión desafortunada. Del informe de la Comisión de Angostura, donde se mencionaba el tema, el gobierno dijo que estaba decepcionado. ¿Y qué ha pasado entonces de esos días a los nuestros? Que aumentaron las capturas, pero qué red hemos desbaratado. Y el hecho de que hay complicidades en todos los ámbitos se evidencia cuando policías retirados y policías en servicio activo se descubren vinculados a las redes del narcotráfico. Y alguna ocasión era un militar el que conducía el camión que salía de la región amazónica hacia nuestras costas. Es decir, que otro eufemismo que hay que comenzar a revisar es que nosotros somos país de tránsito. Aquí también se procesa en grandes cantidades. Si no, entonces el uso de gasolina blanca y otros precursores para preparar droga no tendría el volumen que ha alcanzado. Podría ser que no tengamos producción o la tengamos escasa. No hay cultivos de drogas estupefacientes, pero hay todo el procesamiento, hay todo el tráfico, hay lavado, eso también tenemos que asumirlo. Algunos me dicen no hables de eso, que algún sector de la banca está viviendo por esa posibilidad. Pero ¿cómo no voy a hablar de esto si yo sé lo que significa el hecho de que se asume el lavado como una bendición porque algún sector de la banca se estabiliza? Ese es el tema, Gonzalo. Cada día se van cerrando las puertas y quedan más claros los síntomas. Ya tienen bajo control todas las funciones del Estado. Ya han constituido a su buen saber y entender las Cortes, mayoría de aplanadora en la función legislativa, ejecutivo dócil, pero los medios de comunicación son un obstáculo. Desprestigiar los medios, una tarea que se ha hecho cotidianamente. Desprestigiar los principios vinculados a la libertad de expresión, una tarea que ha realizado su punto más alto en estos días con lo que está ocurriendo en relación a la Embajada de Estados Unidos. Poco queda por anticipar, no hay que estar adivinando, las cosas están clarísimas, Gonzalo. Y clarísimo también el deber que tenemos que asumir los que creemos en estos principios. Creo que la mejor manera de defender la libertad de expresión es ejerciéndola. No se trata de hacer discursos, no se trata de retórica sobre los principios. Simplemente, si yo creo en algo, estoy dispuesto a todo en la defensa de eso en que creo. Ese es el rol que nos toca, sin miedo. Parte de la siembra es obvio que tiene un interés concreto. Si ni al embajador de los Estados Unidos le permiten de vender la libertad de expresión, pobre de nosotros periodistas simplones, pues. Ya se imagina. Pero aquí estamos diciendo que la mejor defensa de ese principio es ejercer la defensa de ese principio, ejerciendo libertad de expresión. Por ahí yo creo que van las cosas, Gonzalo, y el resto ya se verá. Como dicen los cristianos, Dios proveerá. Este fue el testimonio que diera en su momento el doctor Francisco Huerta Montalvo al director, al principal de la revista de opinión Democracia, de Exa FM, Democracia M, Democracia TV, Gonzalo Rosero, que quedó para la historia
cuánta razón tuvo el doctor Francisco Huerta Montalvo. Pero esta fue un resumen de la última entrevista hace poquísimos días. Van a notar el estado, la voz del doctor Francisco Huerta Montalvo en estos últimos días antes de su fallecimiento el sábado madrugado último. También con esa sabiduría que tenía el doctor Francisco Huerta para abordar los grandes temas del país y la coyuntura última por esta paralización violenta que ha causado tanto daño. El doctor Francisco Huerta Montalvo en la revista de Opinión Democracia. Doctor Francisco Huerta Montalvo, muy buen día. ¿Qué representa el querer una comisión de este tipo, denominan de la verdad, luego, por cierto, de tumbar a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que ha cometido algunos errores en la conducción de la Asamblea, que virtualmente está paralizada la Asamblea, pero finalmente quienes voten con esta mayoría tienen que ir a la Comisión de la Verdad. Doctor Huerta, buen día. Buenos días, perdónenme la afonía, pero mi garganta está bastante maldita, pero se oye bien, entiendo. Que solo sea la salud física, la cívica tiene que seguir intacta, doctor Huerta. Eso lo ponemos en blanco y negro en nuestros textos, pero también le puedo decir que ya se conoce, como usted señala, cuáles son los propósitos de estas comisiones de la verdad. Desgraciadamente, vivimos en un momento de distorsión de lo judicial que ha dado lugar a situaciones escandalosas que ahora tenemos que superar. Yo quisiera plantearles, para si ustedes están de acuerdo, que tengamos como contexto claro que el Ecuador está viviendo nuevas amenazas que exigen un nuevo comportamiento de la República si vamos a enfrentar al crimen organizado. La República no puede estar fragmentada, no puede estar disputándose internamente esto o aquello. Necesitamos una República unida, sólida, fuerte, respaldando al gobierno que elegimos. Y ese sería mi primer planteamiento. Más allá de lo folclórico, de lo anecdótico, como decía Gaitán, tenemos que hacer que el país político no impere sobre el país nacional. El país político lleva meses queriendo destituir a la señora Llori. Entre tanto, nada. No se legisla en relación a seguridad, a mejora de la situación económica, a la generación de empleo. Simplemente el país político tiene una agenda ajena a los intereses nacionales. Y eso es lamentable, triste. Pero esa es la situación que enfrentamos. Doctor Huerta, cuando usted habla que el Ecuador vive nuevas amenazas, estamos a puertas de la celebración del 1 de mayo, un día importante para el trabajador. Sin embargo, se escucha desde algunas organizaciones sociales e indígenas que se están preparando precisamente y con un grito destemplado, porque hay que decirlo, que se vayan todos, que se vayan todos, incluidos los dirigentes, que en lugar de contribuir a la solución, lo que se busca quizás aquello que el correísmo viene protagonizando, el caos y la desestabilización, doctor Huerta. Definitivamente, eso es lo que hay que superar. El afán permanente de desestabilizar, el afán permanente de acabar con el pequeño esbozo democrático que se ha logrado tener en el Ecuador. Y eso es lo que hay que aclararle a la gente, al pueblo en general, para que no se dejen invocar en marchas, manifestaciones de protesta, que tienen ese significado turbio, que no son nada claras y que no le harían ningún bien al país. Yo creo que es tiempo de que se dé una relativa madurez en la dirigencia sindical, que reclamen los derechos que tiene que reclamar, pero en el marco del respeto a la institucionalidad. Está bien todo reclamo, pero no podemos otra vez llegar al desborde de octubre de hace 2 años, que fue trágico para la imagen de la República. Doctor Huerta, Comisión de la Verdad, ¿para qué?
que es el único punto. Para la mentira, para garantizar impunidad. Ellos saben que delinquieron y ahora quieren cubrirse y salir de esa comisión reivindicados. Sería el colmo del cinismo, pero en el país, como decía el doctor Córdoba, se ha visto tostar granizo. Pero es lo que tenemos que impedir. El país tiene que ya tener un margen mínimo de política seria para acabar con la demagogia, el populismo y todas las degradaciones de la democracia que hacen tanto daño. Pienso que es la hora de los ciudadanos más que la hora de los partidos políticos. Y eso es lo que tenemos que evidenciar, ciudadanos organizados defendiendo realmente el interés nacional. Usted sabe que a estas alturas de mi paseo vital, ya tengo 81, voy para los 82. Ningún apetito personal mueve lo que yo digo, pero cada vez tenemos más certeza de lo que le hace daño al país y qué es lo que le hace bien. Y por allí tenemos que expresarnos. ¿No daría la impresión, doctor Huerta, que hay dos agendas, la agenda del país y la agenda política de estas organizaciones que, por ejemplo, en la Asamblea Nacional camina, hoy hay un proceso que quieren evaluar la actuación de la presidenta de la Asamblea, una comisión que también, así como la Comisión de la Verdad, que es de la mentira, la comisión multipartidista, en donde están cinco que no representan a los 5 bloques, sino únicamente a una tendencia que encabeza el correísmo y a la que lastimosamente se ha sumado el Partido Social Cristiano, y los otros plenamente identificados con el correísmo, con la etiqueta de Pachacuti, de Izquierda Democrática y de Independientes. Así está viéndose. Como repito con Gaitán, tenemos que hacer que el país nacional predomine sobre el país político. El país político está errado en su presentación de los temas, en la manera de llevarlos adelante. Y son los mismos, con otros rostros más jóvenes, tratando de otra vez tener mayoría aplanadora en el Congreso, sustituir el debate parlamentario por la aplastante votación y tratar de sacar la mayor troncha posible. Pero no es una troncha solo burocrática, es una troncha para la impunidad. Detrás de la caída de Yori, a lo que van es a la toma de la Contraloría, y si se descuida el país, a la caída del gobierno nacional. Esto tiene que estar claro, esa es la agenda. Doctor Francisco Huerta, por lo que señala Jorge Ortiz, si esto pudiera irse complicando por el mal manejo político, como ha señalado, del gobierno, estamos, decía, a puertas este domingo de unas marchas, se ha dicho que va a ser a nivel nacional, por el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Sin embargo, hay voces que dicen que se vayan todos. Por cierto, nosotros decíamos a título personal que si se van todos, que se vayan también los dirigentes sindicales, que están 40 años con un discurso del siglo pasado. Es decir, pero esto entramparía, complicaría, como advierte ese panorama Jorge Ortiz, doctor Huerta. Podría ser. Vamos a ver con qué espíritu deciden marchar. Yo celebro cada 1 de mayo haber marchado con los trabajadores, pero simplemente manifestando la recordación de Chicago, que permitió el trabajo de 8 horas. Es una fecha importante en la historia de las reivindicaciones sociales, pero no puede ser pretexto desestabilizador. Aquí hay que tener cuidado. Hay muchas señales en América Latina de infiltraciones financiadas desde afuera. Incluso hay en Colombia implicaciones de la embajada rusa para organizar a los más violentos de estas manifestaciones, que son los que van con cierto tipo de armas a producir los escándalos que luego salen en la prensa, con tantos o cuantos muertos, tanto material urbano destruido,
etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos y repudiamos. La marcha tiene que ser la reivindicación salarial recordada, la pugna por nuevas reivindicaciones y nada más, pues. Si es una marcha golpista, entonces hay que condenarla. Y si tratan de hacer desmanes, hay que reprimirlos, porque para eso es la autoridad. La manifestación no tiene derecho a destruir ciudades a nombre de nada. Simplemente expresen su descontento, tienen manifestaciones en cartelones, pueden gritarlos con altoparlantes, pero hasta allí. Esto es lo que se tolera en un régimen democrático. Lo que ocurre es que a rato como que el gobierno pierde el norte o está abrumado por la emergencia violenta del narcotráfico. Este país no ha tenido carros bombas de mucho tiempo, ni ha tenido ametrallamientos a resguardos policiales. Eso revela que estamos también en medio de todo haciendo un pulso. ¿Quién manda en este país? ¿La autoridad que elegimos o el narcotráfico que se toma el poder, que ha estado silente en regímenes pasados porque tenía todo género de tolerancias, pero que ahora que comienza a lo ajustar, que se quieren recuperar las cárceles, entonces procede como procede? Yo creo que la situación es extremadamente grave. Estamos jugándonos un pulso, digo, entre quién gobierna en este país. Si la fuerza del narcotráfico coludida con cierto grupo político, esa grave alianza político-delincuencial que vengo denunciando desde Angostura, y que sin embargo no se tomó en cuenta lo que dijimos, que el país está en riesgo de convertirse en una narcodemocracia, y ahora tenemos lo que tenemos. Dejamos los cielos descubiertos, compramos radares que no servían, sacamos el FOL de la base de Manta. Por el estilo, se hizo todo para darle facilidades al narcotráfico. Incluso estamos dolarizados, que es otra ventaja que tienen ellos. Y cuando comienzan a querer ser puestos en orden, la reacción violenta que se produce solo asusta, pero no determina comportamientos. Yo creo que hay que superar la etapa del miedo y actuar en consecuencia. Doctor Huerta, si la situación es extremadamente grave, como usted dice, si hay una violencia delincuencial en el país, especialmente en Guayaquil, que se ha evidenciado a través del sicariato y otras acciones, y si hubiera la posibilidad de desmanes, ojalá que no, a propósito del 1 de mayo, no debiera marcarse esto en el orden constitucional, y hay un recurso excepcional que consagra la Constitución, que además es temporal, una posible declaratoria de estado de excepción, una emergencia en el país, precisamente para evitar esto que están empujando algunos sectores. Por un lado, la CONAIE con el correísmo, por otro, la dirigencia sindical, más allá del derecho que tienen a marchar legítimamente el 1 de mayo, pero estas acciones que pueden sumar, y si a eso añadimos la actuación de esta mayoría legislativa que hace la pantomima de una comisión multipartidista con 5 designados, la gran mayoría que se alinea con el correísmo, simplemente esto no puede ser una bomba que pudiera explotar en cualquier momento. Hay dos vías de acción. La una, la torpe conducción de las instituciones, que es la que da lugar a que se vayan todos. No hay alternativa ahí. Si el Congreso sigue actuando como está actuando, ¿quién va a querer tener esa asamblea legislativa en funciones? Si las Cortes de Justicia siguen administrando la justicia como se hace, el que se vayan todos, evidentemente. No sé qué está pasando en el Ejecutivo. A veces lo veo titubeante en las declaraciones.
Aparentemente hay voluntad de enfrentar el riesgo del narcotráfico, pero eso requiere un frente interno consolidado. Y yo veo que se hacen declaraciones inculpando a determinados banqueros, dando lugar a que haya resentimiento en esa línea, a que se fragmente la unidad nacional. Creo que la oportunidad de las declaraciones debe ser muy medida para que no se produzcan más antagonismos fabricados por cuenta del gobierno en instante en que la unidad nacional es sustantiva. Doctor Huerta, en ese escenario, ojalá no consentido, si se van todos, ¿quién queda en el país? El que trate de pescar a río revuelto, como ya ha habido en la historia reciente de la política ecuatoriana. Y luego nos arrepentimos. Yo creo que hay que mantener, ha sido una posición permanente, el orden democrático. Nosotros elegimos a Lazo teniendo más expectativas de la calidad de su gestión. Por una serie de motivos raros, vemos que hay demasiadas gentes pertenecientes al gobierno anterior formando parte del actual. Creo que tiene el enemigo adentro, que hay boicot en muchas instituciones, porque esa es la consigna. Aparentemente se apagó la voz de Francisco Huerta Montalvo, pero su contenido jamás. Allí quedará. Palabras sabias a un país de necios en donde no se quiere escuchar mensajes tan profundos como dejara este respetable médico, político, un hombre cívico del Ecuador como fue Francisco Huerta Montalvo. Bien, era muy merecido este homenaje a Pancho Huerta. 7:07 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y les anunciamos un panel para hablar sobre la forma cómo aplicar los acuerdos en el área económica, social, con el sector indígena, el tema de los subsidios. 3 invitados: el economista Gabriela Calderón, el economista José Hidalgo de Cordes y el economista Santiago García, académico y del Colegio de Economistas de Pichincha. De inmediato. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. Falta poco para que Ecuador cuente con las primeras dependencias especializadas en juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. 113 postulados